Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, desde Maciel, Santa Fe, hoy me toca leerle dos capítulos. Eh, el capítulo 55, Ismael, y Sopa de Tortuga, una partecita. Eh, Quiero decirles que bueno, acá la situación del coronavirus ya llegó. Ya tengo personas más allegadas de los afectos que están aislados junto con sus familias y, y otros que ya lo superaron y lo pasaron. Así que bueno, eh, esperando que pronto pase todo esto para poder reencontrarme con esas personas y darles un abrazo. Bueno, vamos a comenzar. Ismael. Aquella noche no dormí bien. Me desperté tarde con fiebre y dolor de cabeza, que sentía palpitar por detrás de los ojos, así que no protesté cuando Marcel insistió en refrescarme la frente. Con los ojos cerrados agradecí el contacto fresco del paño remojado en vinagre sobre las sienes. Me quedé tan relajada que volví a adormecerme cuando se retiró. Estaba soñando con oscuros pozos mineros y el agua gris de los cuerpos calcinados hasta que un súbito estruendo disparó un rayo de dolor a través de mi cabeza e hizo que me sentara en la cama. ¿Qué pasa?, exclamé, sujetándome la cabeza con las dos manos como si estuviera que evitar que cayese. ¿Qué ha sido eso? Habían tapado la ventana para que la luz no me molestara y mis aturdidos ojos tardaron un rato en acostumbrarse a la oscuridad. Al otro lado del camarote, una figura grande también se sujetaba la cabeza con evidente agonía. Por fin habló, soltando una sarta de palabrotas en una mezcla de chino, francés y gaélico. «Maldita sea», concluyó, reduciendo los epítetos a un suave inglés. «Por todos los infiernos». Jamie se acercó a la ventana sin dejar de frotarse la cabeza, que se había golpeado con el borde del armario. Apartó la manta que cubría el ojo de Wade y lo abrió de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire fresco y un molesto resplandor. «¿Se puede saber qué demonio estás haciendo?», dije con aspereza. La luz perforó mis sensibles globos oculares como si de agujas se tratara, y los movimientos que había hecho para sujetarme la cabeza no le habían causado ningún bien a los puntos de mi brazo. «Buscaba tu cajita de medicinas», respondió con una mueca mientras se frotaba la cabeza. «Dios mío, mira esto. Me he hundido el cráneo». Me puso bajo la nariz 2 dedos manchados de sangre, se los cubrí con el paño mojado en vinagre y me dejé caer sobre la almohada. «¿Para qué necesitas mi caja? ¿Por qué no me la has pedido en vez de andar como un abejorro en una botella?», le dije irritada. «No quería despertarte», lo confesó tan mansamente que me eché a reír pese a los martilleos que castigaban toda mi anatomía. «No importa, no era un sueño agradable», le aseguré. «¿Para qué necesitas la caja? ¿Hay algún herido?». «Sí, yo», dijo tocándose con timidez la coronilla con el paño. Observó el resultado compungido. «¿No quieres mirarme esto?». No mucho, me habría gustado decirle, pero le hice un gesto para indicarle que se agachara y le inspeccioné la cabeza. Tenía un chichón considerable oculto bajo la espesa mata de pelo. Se había hecho un pequeño corte en la esquina del estante, pero no parecía grave. «No hay fractura», le aseguré. «Tienes la cabeza más dura que he visto en mi vida». Impulsada por un instinto maternal, le besé con suavidad el bulto. Él levantó la cabeza sorprendido. «Se supone que así te sentirás mejor», expliqué. Esbozó una sonrisa de medio lado. «Oh, bueno, siendo así», se inclinó para besarme suavemente el brazo herido. «¿Mejor?», preguntó, enderezándose. «Muchísimo mejor». Se rió, cogió la licorera y me sirvió un buen vaso de whisky. «Buscaba eso que usas para lavar arañazos y cosas así», me explicó mientras se servía otro trago para él. «Loción de oxyacanta no la tengo preparada porque no se conserva», expliqué conforme me importaba. «Pero si es urgente puedo prepararte un poco. No se tarda mucho en hacerla». No me apetecía nada levantarme para ir a la cocina, aunque pensé que moverme un poco me sentaría bien. «No es urgente»,
me aseguró, pero tenemos en la bodega un prisionero que está algo maltrecho. Dejé de beber para mirarlo. ¿Un prisionero? ¿De dónde ha salido? Del barco pirata, frunció el ceño mirando el whisky, aunque no creo que sea un pirata. Entonces, ¿quién es? Se acabó el whisky y de un solo trago y negó con la cabeza. No lo sé, por las heridas que tiene a la espalda parece un esclavo fugitivo, pero eso no explica su actuación. ¿Qué ha hecho? Se ha tirado desde el Bruja del Mar. MacGregor lo ha visto zambullirse y cuando el Bruja se ha marchado, ha visto al hombre flotando entre las olas y le ha arrojado un cabo. ¡Qué curioso! ¿Por qué actuó así? Pregunté con interés. Las palpitaciones de mi cabeza parecían disminuir a medida que me bebía el whisky. Jamie se pasó los dedos por el pelo e hizo una mueca. No lo sé, Sassenach, reconoció cauteloso, alisándose los mechones la coronilla. Es improbable a simple vista que una tripulación como la nuestra tenga ningún interés en llevar un pirata a bordo. Cualquier mercader los oiría. No hay ningún motivo para subirlos a bordo. Pero si no lo ha hecho por escapar de nosotros, tal vez quería huir de ellos, ¿no? Me tomé las últimas gotas doradas de whisky. Era la mezcla especial de Jared, la última botella que nos quedaba, y hacía total justicia al nombre que le había puesto. Sio Griseyash, bruma mágica. Como me sentía un poco mejor, decidí levantarme. Si está herido, podría echarle un vistazo, sugerí, y descolgué un pie por el lateral de la litera. Dada la conducta que Jamie había exhibido el día anterior, supuse que me sujetaría en la cama y llamaría a Marsalie para que se sentara sobre mi pecho. En cambio asintió con aire pensativo. Bueno, ¿estás segura de que puedes caminar, Sassenach? No estaba seguro en absoluto, pero lo intenté. El camarote dio un tumbo cuando me levanté. Ante los ojos me bailaban puntos negros y amarillos, aunque conseguí mantenerme erguida agarrándome al brazo de Jamie. Al poco, una pequeña cantidad de sangre consintió circular por mi cabeza y los puntitos que veía desaparecieron, dejando ante mí la imagen de la cara de Jamie observándome con gesto intranquilo. Bien, vamos, dije aspirando hondo. El prisionero se encontraba bajo un lugar de la cubierta inferior que la tripulación llamaba soleado. Estaba repleto de mercancías de todas clases. Se trataba de un cubículo de madera donde se encerraban los marineros borrachos y los alborotadores. Allí, en las tripas del barco, faltaba aire y luz. Mareado otra vez, avancé despacio tras el resplandor de la lámpara de Jamie. Al abrir la puerta del improvisado calabozo, no sabía absolutamente nada. Luego, cuando Jamie se agachó para entrar con la lámpara, el brillo de unos ojos reveló la presencia de un hombre. Tan pronto como el contorno de su cara y su silueta empezó a dibujarse entre mis ojos recortados contra la oscuridad de la madera, el primer pensamiento que cruzó mi confundida mente fue de que era negro como el haz de picas. No me extrañó que Jamie lo tomara por un esclavo fugitivo, pues no parecía nativo de las islas, sino africano. Su piel negra tenía un tono rojizo y su actitud no era la de un hombre criado en la esclavitud. Estaba sentado en un barril atado de pies y manos. Cuando Jamie se agachó para pasar por debajo del dintel del minúsculo espacio, levantó la cabeza y se irguió. Su cuerpo era flaco y musculoso, y solo llevaba un par de pantalones harapientos. Los músculos de su cuerpo estaban muy bien definidos. Estaba tenso, preparado para el ataque o la defensa, pero no para la sumisión. Jamie también se dio cuenta. Me indicó por señas que me mantuviera contra la pared y se puso en cuclillas ante el cautivo, mirándolo a los ojos. «Amiki», dijo mostrando las manos vacías. «Amiki, bene bene». Amigo, bueno. Era tal el idioma universal que todos los marineros hablan en los puertos desde Barbados hasta Trinidad. El hombre miró impasible a Jamie un segundo. Sus ojos seguían pareciendo dos oscuras piscinas. Entonces, alzó una ceja y extendió los pies atados hacia adelante. «¿Bene, bene, amiki?», preguntó con una entonación irónica imposible de pasar por alto, sea cual fuera el idioma. «¿Esto es un buen amigo?». Jamie resopló divertido y se frotó la nariz con el dedo. «En eso tienes razón», dijo en inglés.
¿Habla inglés o francés? Me acerqué un poco. El cautivo me miró y desvió la vista con indiferencia. Sea lo que sea, no está dispuesto a admitirlo. Anoche Picard y Fergus trataron de hablar con él, pero se limitó a mirarlo sin decir una sola palabra. Esto es lo primero que pronuncia desde que llegó a bordo. ¿Hablas español? Le soltó el prisionero. No hubo respuestas, ni siquiera lo miró. El hombre se limitó a seguir mirando fijamente la puerta abierta que estaba detrás de mí. «Sprechen Sie Deutsch», probé yo. Me alegré de que no contestara porque al formular la pregunta había utilizado todo el alemán que sabía. Supongo que holandés tampoco. Jamie me lanzó una mirada burlona. No puedo decirte mucho de él, Sassenach, pero estoy bastante seguro de que no es holandés. En Eblethra hay esclavos, ¿no es cierto? Es una isla holandesa, dije enfadada, y Santa Cruz danesa. A pesar de lo espesa que estaba aquella mañana, no me había pasado por alto que aquel prisionero era la única pista que teníamos sobre el paradero de los piratas y la única conexión directa con Ian. ¿Sabes suficiente, Taki Taki, para preguntarle por Ian? Jamie negó con la cabeza sin desviar las vistas del prisionero. No, aparte de lo que ya le he dicho. Sé decir, no es bueno. ¿Cuánto vale? Dame eso. Y suelta ahora mismo malnacido. Y no creo que ninguna de esas frases nos sirva de mucha ayuda en este momento. Nos quedamos los dos mirando fijamente al prisionero, que nos devolvió la mirada impasible. ¿Qué diablos?, exclamó Jamie de repente. Desenvainó el puñal que llevaba en el cinturón, rodeó el tonel y le cortó las cuerdas de las manos. También le cortó la de los tobillos y se sentó sobre los talones con el cuchillo cruzado sobre el muslo. «Amigo», dijo en taqui-taqui con firmeza. «¿Bueno?». El prisionero no respondió. Al cabo de un segundo hizo un gesto curiosamente interrogante. «En el rincón hay una vasinilla», informó Jamie en nuestro idioma mientras se incorporaba y se guardaba el cuchillo. «Úsala. Después mi esposa te curará esas heridas». El hombre esbozó una mueca divertida. Luego hizo un gesto afirmativo, aceptando la derrota. Se levantó del tonel muy despacio y nos volvió la espalda mientras hurgaba en su bragueta. Miré de reojo a Jamie. «Una de las peores cosas de estar atado así», me explicó tranquilamente, «es que no puedes mear sin ayuda». «Ya veo», respondí. No quería pensar por qué sabía eso. Eso y el dolor de los hombres. «Ten cuidado cuando lo toques», Sassenach. El tono de advertencia en su voz fue muy claro. No eran los hombros del hombre lo que le preocupaba. Asentí. Todavía estaba mareada y la falta de aire me había vuelto a provocar dolor de cabeza, pero estaba mejor que el prisionero, que obviamente había sido maltratado durante su captura. Sin embargo, a pesar de los golpes, sus heridas parecían superficiales. Un chichón en la frente, un hombro con rasguños y, sin duda, moretones difíciles de distinguir por la oscuridad del lugar y el tono de su piel. Tenía la piel pelada en varias zonas de los tobillos y las muñecas. Debía de haber tirado de las cuerdas. No había podido preparar más loción de oxiacanta, pero había traído la pomada de genciana. Me agaché junto a él, aunque no me prestó mucha atención, ni siquiera cuando empecé a extenderle la fría crema azul por las heridas. Con todo, las heridas que ya habían cicatrizado eran mucho más interesantes que las frescas. Al examinarlo de cerca advertí unas pálidas líneas blancas, eran 3 y le cruzaban los pómulos paralelas entre sí. También tenía otra serie de 3 cortas líneas verticales en su estrecha frente, justo entre las cejas. Eran cicatrices tribales. Entonces me quedó claro que había nacido en África. Murphy me había contado qué les hacían esas heridas durante los rituales de paso de virilidad. Noté su carne bajo los dedos, caliente y suave por el sudor. Yo también me sentía acalorada, sudorosa y descompuesta. La cubierta se balanceó un poco bajo mis pies y tuve que apoyarme en su espalda para no perder el equilibrio. Una telaraña de latigazos le cruzaba los hombros. Eran como arrugas de minúsculos gusanos bajo su piel. Tenían un tacto inesperado como las cicatrices que Jamie tenía en la espalda. Sentía náuseas, pero continué con mi examen. El hombre me ignoraba por completo, incluso cuando tocaba lugares que debían dolerle.
No apartaba los ojos de Jamie, quien lo observaba con la misma intensidad. El problema era obvio. Debía de ser un esclavo fugitivo y no quería hablar por miedo a que su idioma revelara el lugar de donde provenía, permitiéndonos identificar a su propietario y devolverlo al cautiverio. Ahora que ya sabíamos que hablaba inglés, o por lo menos lo comprendía, y eso redoblaba su desconfianza, dadas las circunstancias, sería difícil convencerlo de que no teníamos intención de esclavizarlo de nuevo. Por otra parte, representaba nuestra mejor baza para averiguar qué había sido de Ian Murray a bordo del Bruja, quizá la única. Una vez que le hube vendado las muñecas y los tobillos, Jamie me ayudó a levantarme y dijo al prisionero: Supongo que tienes hambre. Acompáñanos al camarote y comerás con nosotros. Sin esperar respuesta, me cogió por el brazo sano y se volvió hacia la puerta. Cuando doblamos por el pasillo, solo había silencio a nuestra espalda, pero cuando me volví, vi que el esclavo nos seguía a poca distancia. Fuimos a mi camarote sin prestar atención a las miradas curiosas de los marineros. Solo nos detuvimos para ordenar a Fergus que nos hiciera enviar la comida. Vuelve a la cama, Sassenach, me dijo Jamie con firmeza cuando llegamos al camarote. No discutí con él. Me dolía el brazo, me dolía la cabeza y sentía oleadas de calor deslizándose por detrás de mis ojos. Si seguía así, tendría que usar un poco de mi preciosa penicilina para combatir la infección del brazo. Aún había alguna posibilidad de que mi cuerpo derrotara la infección, pero no me podía permitir esperar demasiado tiempo. Jamie sirvió un poco de whisky para mí y otro poco para nuestro invitado. Lo aceptó desconfiado. Tras el primer sorbo, abrió los ojos sorprendido. El whisky escocés debía de ser toda una novedad para él. Jamie le señaló un asiento al otro lado de la pequeña mesa y se instaló con su vaso. Me llamo Fraser, dijo. Soy el capitán y ella es mi esposa, añadió haciendo un gesto con la cabeza en dirección a mi litera. El prisionero vacilaba. Por fin dejó su vaso con aire decidido. Me llaman Ismael, dijo con una voz que se me antojó miel sobre carbón. No soy pirata, soy cocinero. Murphy se alegrará de oírlo, intervine, pero Jamie me ignoró. Tenía el ceño ligeramente fruncido mientras se abría paso por la conversación. ¿Cocinero de barco? Preguntó con aire indiferente. Únicamente relataba el tamborilleo de sus dedos tensos sobre los músculos. Aún solo lo advertía yo. No, hombre, nada que ver con ese barco. Ismael se mostraba vehemente. Me cogen en la costa, dicen que me matan, no voy mucho tiempo con ellos. Estate tranquilo. No soy pirata, repitió. Tardé en comprender que la piratería se castigaba con la horca y por eso temía que lo tomáramos por uno de ellos, tanto si lo era como si no. Y el hombre no tenía forma de saber que nosotros queríamos mantenernos tan alejados de la Marina Real como él. Sí, comprendo. El tono de Jamie era entre reconfortante y escéptico. Se reclinó un poco en el respaldo de la silla. ¿Cómo caíste prisionero del Bruja? No te pregunto dónde, sino cómo, se apresuró a añadir cuando vio que el prisionero ponía cara de alarma. No me interesa saber de dónde vienes, solo cómo te cogieron y cuánto tiempo estuviste en ese barco. Si, como dices, no eres uno de ellos. La insinuación era obvia, no queríamos devolverlo a su propietario, pero si no nos proporcionaba información, lo entregaríamos a la corona por pirata. Sus ojos se oscurecieron, no era tonto, y lo había pillado el vuelo. Ladeó un poco la cabeza y entornó los ojos. Yo estoy pescando en el río, dijo. Barco grande viene, navegando lento. Botes tiran de él. Hombres en el bote, me ven, gritan. Dejo el pescado, corro, pero me alcanzan. Hombres me atrapan junto a las cañas, creo que me llevan para vender. Eso es todo, hombre. Se encogió de hombros, dando el relato por terminado. Comprendo. Jamie no apartaba la vista del prisionero. Dudaba en preguntarle qué río era por miedo a que Ismael volviera a enmudecer. Mientras estaba a bordo del barco, ¿había algún muchacho entre la tripulación o como prisionero? ¿Niños? ¿Jóvenes? El hombre dilató los ojos. No esperaba esa pregunta. Hizo una pausa cautelosa, pero luego asintió con un brillo burlón en los ojos. Sí, hombre, muchachos tienen. ¿Por qué? ¿Quieres uno? Me miró
y luego volvió a mirar a Jamie con una ceja enarcada. Jamie se sobresaltó y la insinuación le sonrojó las mejillas. Sí, confirmó sereno. Busco a un joven pariente al que los piratas capturaron. Quien me ayude a hallarlo contará con toda mi gratitud. Alzó una ceja en un gesto cargado de significado. El prisionero gruñó un poco y se le abrieron notablemente las aletillas de la nariz. ¿Sí? ¿Qué haces por mí si ayudo a encontrar ese chico? Te desembarcaría en el puerto que tú escogieras con una buena cantidad de oro, le contestó Jamie. Pero necesitaría pruebas de que conoces el paradero de mi sobrino, ¿entiendes? Ajá. El prisionero aún desconfiaba, aunque empezaba a relajarse. Di, hombre, ¿cómo es el chico? Jamie vaciló un instante mientras observaba al prisionero, pero luego negó con la cabeza. No, dijo pensativo, no creo que funcione. Descríbeme tú los muchachos que había en el barco pirata. El fugitivo miró a Jamie y lanzó una carcajada. Nada tonto, hombre, ¿sabes? Me alegro de que te des cuenta, replicó Jamie. Dime. Ishmael resopló, pero cumplió deteniéndose solo un segundo para comer algo de la bandeja que le había traído Fergus. El propio Fergus se había quedado en la puerta y observaba al prisionero con los ojos entornados. Hay 12 chicos hablando raro, como tú. Jamie alzó las cejas e intercambió conmigo una mirada atónita. ¿12? ¿Como yo? Preguntó. ¿Chicos blancos? ¿Ingleses? ¿O escoceses, quieres decir? Ishmael negó con la cabeza sin comprender. La palabra escocés no formaba parte de su vocabulario. Como perros peleando, explicó. Uf, gruñó mientras sacudía la cabeza a modo ilustrativo, imitando a un perro atrapando una rata. Con el rabillo del ojo vi que los hombros de Fergus se agitaban de sorprendida hilaridad. Escoceses, sin duda, aclaré tratando de no reírme. Jamie me lanzó una breve mirada asesina y luego se volvió a centrar en Ishmael. Perfectamente, dijo exagerando su acento natural. 12 muchachos escoceses. ¿Cómo eran? Ishmael dio un mordisco a su mango con aire de duda. Se limpió con el reverso de la mano el zumo que le resbalaba por la barbilla y negó con la cabeza. Solo veo una vez, hombre, pero te digo todo lo que veo. Cerró los ojos ceñudo y se le estrecharon las líneas verticales de la frente. 4 chicos, pelo amarillo, 6 castaño, 2 pelo negro, 2 más bajos que yo, uno como ese grifone, señalaba Fergus, que se puso tieso de indignación ante el insulto. Uno grande, no tanto como tú. Sí. ¿Y cómo iban vestidos? Lenta y cuidadosamente Jamie le fue sacando las descripciones, pidiendo detalles, le obligaba a comparar, disimulando el rumbo de su interés. ¿Qué altura tenían? ¿Estaban gordos? ¿De qué color tenían los ojos? Ya no me dolía la cabeza, pero el cansancio me embotaba los sentidos. Cerré los ojos adormecida por las voces graves. La de Jamie sonaba como la de un perro grande y feroz, con suaves gruñidos y abruptas consonantes. Uf, murmuré entre dientes y los músculos de mi tripa temblaron bajo mis manos. La voz de Ishmael era igualmente grave, pero más suave y baja, tan espesa como el chocolate con leche. Me arrullaba hasta adormecerme. Se parecía al de Joe Arnett. Pensé adormecida cuando dictaba los informes de una autopsia e iba desgranando los desagradables detalles físicos con esa voz suya que semejaba una intensa nana dorada. Vi las manos de Joe en mi cabeza, sus dedos oscuros moviéndose por la pálida piel de una víctima de accidente, desplazándose con rapidez mientras dejaba constancia verbal de sus notas en su grabadora. El difunto es un hombre alto de aproximadamente 1,80 m de estatura y de complexión delgada. Un hombre alto, delgado, y al ser alto y delgado, desperté de pronto con el corazón acelerado, mientras oía el eco de la voz de Joe a un par de metros de distancia. ¡No! exclamé. Los 3 hombres se interrumpieron y me miraron sorprendidos. Me eché el pelo húmedo hacia atrás y le hice un gesto con la mano para que no se preocupara. No me hagáis caso, estaba soñando. Reanudaron su conversación y yo volví a cerrar los ojos, pero el sueño había desaparecido.
No había ningún parecido físico entre ellos. Joe era corpulento, Ishmael esbelto y flaco, aunque la curva musculosa de la espalda sugería una fuerza considerable. Joe tenía un rostro ancho y amigable. Ese hombre tenía un rostro enjuto, con una mirada cautelosa, con una frente alta que enfatizaba sus cicatrices tribales. El color de piel de Joe recordaba el café recién hecho, y el intenso tono negro rojizo de Ishmael evocaba más bien el de una ascua encendida. Stern ya me había contado que ese era el color de piel característico de los esclavos de la costa de Guinea, que no eran tan valiosos como los senegaleses de piel negra azulada, pero más preciados que los yaga y a los congoleños de piel marrón amarillenta. Sin embargo, si cerraba los ojos por completo, volvía a oír la voz de Joe, pese a la entonación caribeña de su inglés de esclavo. Entreabrí los ojos en busca de algún parecido. No había ninguno, pero lo que sí vi fue algo que ya había visto antes y no había advertido entre todas las cicatrices y marcas del maltrecho torso del hombre. Lo que había tomado por un fuerte rasguño era en realidad una profunda quemadura superpuesta a una cicatriz ancha y plana en forma de cuadrado, justo por debajo del hombro. La marca era rosada y la cicatriz era muy reciente. Tendría que haberla visto enseguida, de no ser por la penumbra del sollado y la raspadura que lo oscurecía. Me quedé muy quieta tratando de recordar. No voy a aceptar un nombre de esclavo, había dicho Joe con aire burlón refiriéndose a su hijo. Obviamente Ishmael había borrado la marca de su propietario para que no lo identificaran en caso de ser capturado. Pero, ¿de quién era aquella marca? Y el nombre de Ishmael no podía ser sino una coincidencia, aunque quizá no tan descabellada. Era poco probable que aquel fuese su verdadero nombre. Me llaman Ishmael, había dicho. Ese también era un nombre de esclavo que le había puesto algún propietario. Y si el joven Lenny había estado investigando su árbol genealógico como parecía, no había muchas posibilidades de que hubiera elegido el de uno de sus antepasados a modo de símbolo. En ese caso, me quedé mirando el techo claustrofóbico de la litera con la cabeza llena de suposiciones. Tanto si aquel hombre tenía alguna conexión con Joe, como si no, la posibilidad me había recordado algo. Jamie continuaba interrogando al hombre sobre la tripulación y la estructura del Bruja, que era el barco que nos había atacado. Yo había dejado de prestarles atención. Me incorporé con cautela para no empeorar mi mareo, y llamé por señas a Fergus. Necesito aire, le dije. Ayúdame a salir a cubierta. ¿Quieres? Jamie me miró con cierta preocupación, pero salí cogida al brazo de Fergus y tranquilicé a Jamie con una sonrisa. ¿Dónde están los papeles del esclavo que compramos en Barbados? Pregunté cuando estuvimos fuera del camarote. ¿Y él? ¿Dónde está? Fergus me miró con curiosidad mientras buscaba bajo su chaqueta. Aquí tiene los papeles, milady. En cuanto al esclavo, creo que está en el alojamiento de la tripulación. ¿Por qué? Añadió incapaz de contener su curiosidad. Ignorando la pregunta, busqué entre los sucios y repelentes papeles. Aquí está, dije al identificar el fragmento que Jamie me había leído. Albernacey. Era Albernacey, marcado en el hombro izquierdo con una flor de lis. ¿Reparaste en esa marca? Fergus negó con la cabeza, algo desconcertado. No, milady. Entonces acompáñame, dije, volviéndome hacia los alojamientos de tripulación. Quiero ver qué tamaño tiene. La marca que tenía Temeray en el hombro medía unos 7 centímetros de alto y 7 de ancho. Era una flor coronada por la inicial A, grabada en su piel justo debajo del hombro. El tamaño y el lugar se correspondían con la cicatriz de Ishmael, pero no era una flor de lis, sino la rosa de 16 pétalos, el emblema jacobita de Carlos Estuardo. Parpadeé sorprendida. ¿Qué clase de patriota exiliado había elegido aquella retorcida forma de mantener su lealtad a los derrotados de Estuardo? Creo que debería usted volver a la cama, milady, observó Fergus. Me miraba con el ceño fruncido mientras Temeray soportaba mi inspección tan estoico como de costumbre. Tiene mal color. A Milord no le gustaría que cayera redonda en cubierta. No me voy a caer, le aseguré. Y poco importa mi color. Creo que hemos tenido un golpe de suerte. Escucha, Fergus. Quiero que hagas algo por mí. Lo que diga, milady. Me sujetó por el codo para impedir que un movimiento del barco me arrojara al otro lado de la cubierta, súbitamente inclinada. Pero cuando esté sana y salva en su cama, añadió con firmeza. No me sentía bien
y me dejé llevar al camarote mientras le daba instrucciones. Cuando entramos en el camarote, Jamie se puso en pie para recibirnos. «Aquí estás, Asenath. ¿Te encuentras bien?», preguntó mirándome con el ceño fruncido. «Tienes un color horrible, como de natillas pasadas». «Estoy perfectamente», dije entre dientes, recortándome la litera con cuidado de no mover el brazo. «¿Has terminado con el señor Ishmael?». Jamie intercambió una mirada con el prisionero y vi la negra mirada que se clavó en la suya. La atmósfera no era hostil, pero sí cargada en cierto modo. Jamie asintió. «Por el momento sí», se volvió hacia Fergus. «Acompaña a nuestro huésped abajo y ocúpate que le den ropa y algo de comer». Se quedó de pie hasta que Ishmael salió acompañado de Fergus. Luego se sentó a mi lado y me miró con los ojos entornados en la oscuridad. «Tienes muy mal aspecto. ¿Quieres un tónico o algo así?». «No, escucha, Jamie. Quiero saber de dónde ha salido nuestro amigo Ishmael». «¿De veras?», dijo enarcando una ceja. Le expliqué lo de la cicatriz, la marca del esclavo Temeray, sin mencionarle de dónde había sacado la idea. «Te apuesto 5-1 a que pertenecen a la misma persona, esa tal señora Abernathy, de Jamaica». «¿5-a? Va», dijo haciendo un gesto con la mano para ignorar mi confusa referencia. Prefería seguir con la conversación. «Puede que tengas razón, Sassenach. Ojalá, porque ese maldito negro no quiso decirme de dónde venía. No lo culpo», añadió. «Si yo hubiera escapado de semejante vida, no habría nada en la tierra que me obligara a volver a ella». Hablaba con sorprendente vehemencia. «No, yo tampoco lo culpo», dije. «¿Pero qué más te dijo de los muchachos? ¿Has visto a Ian?». Relajó un poco su ceño fruncido. «Estoy casi seguro». Apretó un puño. «2 de los chicos que describe podrían ser Ian. Sabiendo que ese barco era el Bruja, no puede ser de otro modo. Y si estás en lo cierto sobre su procedencia, Sassenach, quizá lo hayamos encontrado. Puede que por fin demos con él». A pesar de que Ishmael se había negado a decirle dónde le había capturado el Bruja, sí que le había comentado que los 12 chicos, todos prisioneros, habían subido juntos al barco poco después de que lo capturaran a él. 12 chicos, repitió Jamie. Su momentánea expresión de júbilo desapareció tras una mueca de preocupación. ¿Por qué demonios querrían secuestrar a 12 niños escoceses? ¿Para algún coleccionista?, dije sintiéndome cada vez más mareada. Monedas, piedras preciosas y muchachos escoceses. ¿Crees que quien secuestró a Ian tiene también el tesoro?, dijo mirándome con curiosidad. No lo sé, dije. Me sentía muy cansada y bostecé hasta desconjuntarme. Pero podemos comprobarlo de Ishmael. He pedido a Fergus que observe cómo reacciona Temeray al verlo. Si son del mismo lugar. Bostecé otra vez. Mi cuerpo buscaba el oxígeno que me faltaba por la pérdida de sangre. Muy sensato, Sassenach, dijo Jamie. Parecía sorprendido de que pudiera pensar con tanta claridad, aunque debo admitir que yo también lo estaba. Pero mis pensamientos eran cada vez más fragmentados y me costaba mucho mantener una conversación lógica. Jamie se dio cuenta, me dio una palmada en la mano y se levantó. «Por ahora no te preocupes, descansa. Te enviaré un té con Marsalis». «Whisky», pedí, y él se rió. «Bien, bien, whisky». Me apartó el pelo y se inclinó sobre la litera para besarme la frente acalorada. «¿Mejor?», preguntó con una sonrisa. «Muchísimo». Le devolví la sonrisa y cerré los ojos. Sopa de tortuga. Desperté ya avanzada la tarde. Me dolía todo el cuerpo. Había tirado las mantas mientras dormía y tenía la piel caliente y seca. El dolor del brazo era horrible. Podía sentir cada uno de los 43 puntos del señor Willoughby, como alfileres clavados en mi carne. No había más remedio. Tendría que usar penicilina. Puede que estuviera protegida contra la viruela, el tifus y el resfriado común del siglo XVIII, pero no era inmortal. Y solo Dios sabía qué otras cosas habría cortado el portugués con su alfanje antes de herirme con él. El breve paseo hasta el armario donde estaba mi ropa me dejó sudorosa y trémula. Tuve que sentarme bruscamente con la falda pegada al pecho para no caer. «Sassenach, ¿te encuentras bien?». Jamie había asomado la cabeza por la puerta con cara de preocupación. «No, ven un momento. ¿Quieres? Necesito que hagas algo. ¿Te traigo vino? ¿Un bizcocho? Murphy te ha preparado un caldo especial». En un segundo estuvo a mi lado con la mano fresca en mi mejilla. «Por Dios, estás ardiendo». «Sí, ya lo sé», le dije. «Pero no te preocupes.
Tengo un remedio. Me metí la mano en el bolsillo de la falda y saqué el estuche con las jeringuillas y las ampollas. El brazo derecho me dolía tanto que cada movimiento me obligaba a apretar los dientes. Te toca, le dije con ironía acercándole el estuche por encima de la mesa. Ahora tienes la oportunidad de vengarte. Miró el estuche estupefacto y luego me miró a mí. ¿Qué? Exclamó. ¿Pretendes que te clave una de esas estacas? Sí, pero preferiría que lo dijeras de otro modo, le respondí. ¿En el trasero? Sonrió. Sí, maldita sea. Me miró un instante ligeramente levantada una de las comisuras de su boca, luego agachó la cabeza sobre el estuche y su pelo rojo brilló tocado por el rayo de sol que se colocaba por la ventana. Dime lo que debo hacer. Le indiqué cuidadosamente cómo preparar la inyección y luego la cogí con torpeza con la mano izquierda para comprobar que no hubiera burbujas. Cuando se lo devolví y me coloqué en posición sobre la litera, a Jamie ya no le hacía tanta gracia la situación. ¿Estás segura de que quieres que lo haga? Dudó. No soy muy hábil con las manos. Pese al dolor del brazo, me eché a reír. Le había visto hacer de todo con sus manazas, siempre con el mismo toque, leve y diestro, desde alumbrar potros y levantar muros, hasta desollar ciervos y componer tipos en la imprenta. Bueno, dijo cuando se lo comenté, pero esto es diferente, ¿no? Lo más parecido que he hecho es clavarle el cuchillo en el muslo a un hombre, y me siento un poco raro haciéndotelo a ti, Sassenach. Lo miré por encima del hombro y lo vi mordiéndose el labio con actitud vacilante, con el paño empapado en coñac en una mano y la jeringuilla en la otra. Mira, le dije, yo te lo hice, ya sabes lo que se siente. No fue para tanto, ¿verdad? Me estaba empezando a poner nerviosa. Con los labios apretados se arrodilló junto a la cama y me limpió una nalga con algodón mojado en coñac. ¿Así está bien? Sí. Presiona con la punta en ángulo en vez de recta. ¿Ves que la punta de la jeringuilla hace un ángulo? Húndela medio centímetro. No tengas miedo de apretar un poco. Atravesar la piel es muy difícil de lo que parece. Y aprieta el émbolo muy despacio. No hay que hacerlo demasiado deprisa. Esperé con los ojos cerrados. Un momento después los abrí y cuando me volví hacia atrás, Jamie estaba pálido y con los pómulos brillantes por el sudor. No importa, me incorporé, luchando contra el mareo. Dámela. Le quité el algodón para mojar un punto del muslo. La mano me temblaba por la fiebre. Pero, calla. Cogí la jeringuilla y la clavé como pude con la mano izquierda. Luego atravesé el músculo. Dolió. Y me dolió más cuando al presionar el émbolo me resbaló el pulgar. Jamie tuvo que actuar. Con una mano me sujetó la pierna y con la otra presionó lentamente el émbolo hasta que la última gota de líquido blanco desapareció del tubo. Cuando retiró la aguja, aspiré hondo. Gracias, dije un rato después. Lo siento, susurró un minuto más tarde. Me posó la mano en la espalda y me acarició. No importa. Tenía los ojos cerrados y veía pequeños dibujos de colores por detrás de los párpados. Me hicieron recordar el forro de una maleta de muñecas que tuve de niña. Diminutas estrellas rosas y plateadas sobre un fondo negro. Había olvidado que las primeras veces cuesta hacerlo. Supongo que es más fácil clavarle un cuchillo a alguien, añadí. Al fin de cuentas, en esa situación a nadie le preocupa si le está haciendo daño a la otra persona. No me contestó, pero resopló con fuerza. Lo veía pasear por el camarote guardando el estuche y colgando mi falda. Me salió un bulto justo donde me había clavado la aguja. Lo siento, dije. No pretendía decir eso. Pues deberías, dijo con serenidad. Es más fácil matar a alguien para salvar tu vida que herir a otra persona para salvársela. Tú eres mucho más valiente que yo y no me importa lo que digas. Abrí los ojos y lo miré. No poco. Se me quedó mirando con sus ojos azules entornados. Esbozó una sonrisa. No poco, concedió. Me reí, pero me dolió el brazo. Ni yo quería decir eso, ni tú tampoco, dije, y volví a cerrar los ojos. Oía el ruido de pisadas por cubierta y la voz grave del señor Warren. Durante la noche habíamos pasado las islas Gran Ábaco y Eleuthera y habíamos puesto rumbo al sur de Jamaica empujado por el viento. Si tuviera alguna otra opción, yo no me arriesgaría a que me dispararan y me atacaran con un cuchillo o a que me arrestaran y me colgaran, le dije.
Yo tampoco, me respondió con sequedad. Pero tú, empezó a decir, aunque entonces me detuve y lo miré con curiosidad. ¿Lo piensas de verdad? Le dije muy despacio. ¿Realmente crees que no tienes elección, verdad? Había apartado un tanto la mirada. El sol brillaba sobre el puente de su larga y recta nariz y se la frotó muy despacio con el dedo. Encogió un instante los hombros y luego los dejó caer. Soy un hombre, Sassenach, dijo muy despacio. Si pensara que hay alternativa, quizás no podría hacerlo. No necesitas ser tan valiente cuando crees que no puedes evitarlo. ¿Entiendes? Entonces me miró con una suave sonrisa en los labios. Es como una mujer que da luz. Tienes que hacerlo y no importa que tenga miedo. Lo hará de todos modos. Solo necesitas la valentía cuando crees que puedes negarte a hacer algo. La observé en silencio, reclinado en la silla con los ojos cerrados. Sus pestañas rojizas parecían absurdamente infantiles en contraste con las ojeras y las arrugas marcadas en la comisura de sus ojos. Estaba cansado, apenas había dormido desde el encuentro con el barco pirata. Nunca te he hablado de Graham Menzies, ¿verdad? Dije por fin. Sus ojos azules se abrieron de golpe. No, ¿quién era? Un paciente del hospital de Boston. Cuando lo conocí, Graham tenía casi 70 años. Era un inmigrante escocés que no había perdido el acento a pesar de que llevaba viviendo en Boston casi 4 décadas. Era pescador o lo fue en su día. En aquel momento era propietario de varios barcos dedicados a la pesca de langosta y eran otros quienes pescaban por él. Se parecía mucho a los soldados escoceses que había conocido en Prestonpans y Falkirk, firme y divertido al mismo tiempo. Siempre estaba dispuesto a reírse de cualquier cosa que fuera demasiado dolorosa para sufrirla en silencio. Ten cuidado, muchacha. Eso fue lo último que me dijo. Yo estaba viendo cómo el anestesista preparaba la dosis que le mantendría dormido mientras yo le amputaba la pierna izquierda. Tenía cáncer. Asegúrate de que me cortas la pierna correcta. No te preocupes, lo tranquilicé dándole unas palmaditas en la mano morena que tenía apoyada sobre la sábana. Te cortaré la derecha. ¿Sí? Abrió los ojos con una mueca de terror fingida. Pensaba que era la izquierda. Todavía se reía cuando le pusieron la máscara con el gas anestésico. La amputación salió bien. Graham se recuperó y se marchó a su casa, pero no me sorprendió que volviera 6 meses más tarde. El resultado de los análisis sobre el tumor original era un poco alarmante y las sospechas se confirmaron. Tenía metástasis en los nódulos linfáticos de la ingle. Le quité los nódulos cancerígenos, le aplicamos radioterapia, le extirpé el vaso cuando descubrimos que el cáncer también había llegado hasta allí. Ya sabía que la cirugía no serviría de nada, pero no quería rendirme. Es mucho más fácil no rendirte cuando no eres tú el que está enfermo, dije mirando las vigas de madera del techo. ¿Se rindió él? Preguntó Jamie. No exactamente. He estado pensando, me dijo Graham. El sonido de su voz resonaba por los auriculares de mi estetoscopio. ¿Sí? Le dije. Pues no lo hagas en voz alta hasta que termine. Sé buen chico. Se rió, pero guardó silencio mientras le ocultaba el pecho desplazando el estetoscopio de sus costillas hasta su esternón. Muy bien, dije por fin mientras me quitaba los auriculares de la oreja y los dejaba colgar sobre mis hombros. ¿En qué has estado pensando? En suicidarme. Me miró fijamente con un ápice de desafío en la mirada. Eché un vistazo hacia atrás para asegurarme de que la enfermera se había marchado. Cogí la silla azul para las visitas y me senté junto a él. ¿Te duele mucho? Le pregunté. En eso podemos ayudarte, ¿sabes? Solo tienes que pedirlo. Vacilé un poco antes de añadir esa última frase, porque él jamás lo había pedido. Incluso cuando era evidente que necesitaba la medicación, él nunca dijo ni media. Al decirlo yo, tuve la sensación de estar invadiendo su intimidad. Vi cómo se le tensaban los labios. Tengo una hija, dijo, y 2 nietos. Son buenos chicos, pero estoy empezando a olvidar. Los viste la semana pasada, ¿verdad? Sí que los había visto. Venían un par de veces a la semana y le traían a su abuelo los trabajos del colegio y pelotas de béisbol autografiadas para que las viera. Y luego está mi madre. Vive en un asilo en Canterbury, dijo pensativo. Me cuesta
Un riñón pagarlo, pero el sitio está limpio y la comida lo bastante buena como para que disfrute quejándose mientras se la come. Miró con serenidad la sábana pegada a la cama y levantó el muñón. ¿Cuánto crees que me queda? ¿Un mes? ¿4? ¿3? Puede que 3, le dije, con suerte. Añadí como una idiota. Resopló y levantó la mirada hacia el gotero. Vaya, una mala suerte que no le desearía a nadie. Pasó la vista por toda la parafernalia que lo rodeaba, el respirador automático, el monitor cardíaco y todo el equipo de tecnología médica. Mantenerme aquí me cuesta casi $100 al día, dijo. En 3 meses me habré gastado, cielo santo, $10.000. Negó con la cabeza frunciendo el ceño. Eso es lo que yo llamo un mal negocio. Sus pálidos ojos grises brillaron cuando me miró. Ya sabes que soy escocés. Siempre he sido ahorrador y no pienso cambiar ahora. Yo le ayudé, dije sin dejar de mirar hacia arriba. Bueno, lo más correcto sería decir que lo hicimos juntos. Le recetaron morfina para el dolor. Es como el láudano, pero mucho más fuerte. Yo extraje la mitad de cada ampolla y la rellené de agua. Eso significaría que durante 24 horas no sentiría el alivio suficiente, pero la mejor forma de conseguir una buena dosis sin correr el riesgo de que me descubriera. Estuvimos considerando utilizar una de las medicinas botánicas que estaba estudiando. Ya había aprendido lo suficiente como para poder administrar alguna sustancia letal, pero no estaba segura de que fuera indoloro, y él no quería que me arriesgara a que me acusaran en caso de que alguien sospechara y se hiciera una investigación forense. Vi que Jamie alzaba las cejas y le hice un gesto con la mano para restarle importancia. No importa, es una forma de averiguar la causa de la muerte. Ah, ¿como un tribunal de investigación? Algo así. Al final nos decidimos por la morfina porque como estaba en tratamiento se suponía que debía tener morfina en sangre. Inspiré hondo. No tenía por qué haber ningún problema. Yo le pondría la inyección y se marcharía. Eso es lo que me pidió que hiciera. Jamie guardaba silencio sin quitarme los ojos de encima, pero no podía hacerlo. Me miré la mano izquierda, aunque no fue mi suave piel la que vi, sino los enormes hinchados nudillos de un pescador y las gruesas venas verdes que le cruzaban la muñeca. Le inserté la aguja, dije. Me froté la muñeca con el dedo en el punto exacto por donde le introduje. Por ahí pasa una vena enorme que cruza el radio, pero no era capaz de presionar el émbolo. En mi memoria vi cómo Graham Menzies levantaba la otra mano arrastrando consigo toda clase de tubos hasta posarla sobre la mía. Ya no tenía mucha fuerza, pero fue suficiente. Me quedé allí, cogiéndolo de la mano, hasta que murió. Todavía podía sentir los continuos latidos de su pulso bajo el pulgar que tenía apoyado sobre su muñeca. Cada vez eran más lentos, hasta que me quedé esperando un latido que nunca llegó. Miré a Jamie, alejándome del recuerdo. Entonces entró una enfermera. Era una de las más jóvenes, una chica muy nerviosa sin un ápice de discreción. No tenía mucha experiencia, pero ya sabía lo suficiente como para distinguir a un hombre muerto cuando lo veía. Y yo estaba allí, sentada sin hacer nada. Una actitud muy impropia para un doctor. Además, la jeringuilla de morfina vacía estaba junto a mí sobre la mesita. Habló. Claro, le dije. Ya me imagino. Yo conseguí reunir la serenidad suficiente para meter la jeringuilla en el incinerador justo cuando se marchó. Era su palabra contra la mía, y al final todo el asunto quedó en la nada. Esbocé una mueca cargada de ironía. Sin embargo, a la semana siguiente me ofrecieron el puesto de directora del departamento. Es un cargo muy importante. Tendría un precioso despacho en el 6º piso del hospital y estaría bien lejos de los pacientes. Así no podría asesinar a nadie más. Seguí frotándome la muñeca ensimismada. Jamie alargó la mano y la posó sobre la mía. ¿Cuándo fue eso, Sassenach? Me preguntó con una dulce tono de voz. Justo antes de coger a Bree y llevármela a Escocia. En realidad, ese es el motivo por el que me marché. Me concedieron una excedencia. Dijeron que estaba trabajando demasiado y me merecía unas buenas vacaciones. No me esforcé por ocultar mi tono irónico. Comprendo. A pesar del calor de la fiebre sentía la calidez de la mano de Jamie sobre la mía. Si no hubiera sido por eso, si no hubieras perdido el trabajo, ¿habrías vuelto a cenar? Y no me refiero a Escocia.
Hablo de volver conmigo. Lo miré y le estreché la mano inspirando hondo. No lo sé, le dije. La verdad es que no lo sé. Si no hubiera vuelto a Escocia y no hubiera conocido a Roger Wakefield, que fue quien me ayudó a descubrir que tú... Guardé silencio y tragué saliva abrumada. Fue Graham quien me envió de vuelta a Escocia. Le conocí por fin, sintiendo que se me cerraba la garganta. Me pidió que volviera algún día y visitara Aberdeen por él. De repente levanté los ojos para mirar a Jamie. Y no lo hice. No fui a Aberdeen. No te preocupes, a cenar. Jamie me estrechó la mano. Yo te llevaré cuando regresemos, aunque tampoco es que haya nada que ver allí, añadió con un tono muy práctico. El aire se estaba viciando en el camarote cerrado. Se levantó para abrir un ojo de buey. Jamie, dije mirando su espalda, ¿qué te apetece? Miró a su alrededor y frunció el ceño pensativo. Una naranja no me vendría mal, dijo. Tengo alguna en el escritorio. Sin guardar una respuesta, abrió el escritorio y vio un pequeño cuenco lleno de naranjas entre el montón de plumas y papeles. ¿Pelo una para ti? Bueno, sonreí, pero no me refería a eso. ¿Qué te gustaría hacer cuando hayamos recuperado a Ian? Ah, se sentó en la litera con la naranja en la mano y se la quedó mirando un momento. Creo que nadie me ha hecho nunca una pregunta así. Parecía algo sorprendido. Pocas veces has podido elegir, ¿verdad? Observé con sequedad. Pero ahora puedes. Sí, es cierto. Giró la fruta entre las manos, agachando la cabeza sobre aquella esfera llena de muescas. Supongo que comprendes que no podemos volver a Escocia, al menos durante un tiempo, dijo. Ya le había contado las revelaciones de Tomkins sobre Sir Percival y sus maquinaciones, pero no habíamos tenido tiempo de hablar sobre el asunto y sus consecuencias. Claro, dije. De ahí mi pregunta. Permanecimos en silencio mientras pensaba. Jamie había vivido muchos años como un forajido. Primero, se tuvo que ocultar físicamente y luego tras un sinfín de alias que le permitieron eludir la justicia saltando de una identidad a otra. Sin embargo, ahora que se sabía todo, ya no podía retomar ninguna de sus anteriores actividades, ni siquiera podía dejarse ver en público por Escocia. Su último refugio había sido siempre Lallybroch, pero incluso ese retiro lo había perdido ahora, aunque Lallybroch sería siempre su hogar ya no le pertenecía, ahora tenía un nuevo señor. Yo sabía que Jamie no envidiaba que la familia de Jenny se hubiera quedado con la propiedad, pero si seguía siendo humano, por lo menos debía sentirse afligido por haber perdido su herencia. Lo escuché resoplar con suavidad y pensé que quizá hubiera llegado a la misma conclusión que yo. Tampoco a Jamaica ni a las islas que pertenecen a Inglaterra, añadió melancólico. Aunque Tom Leonard y la Marina Real nos hayan dado por muertos por ahora, si nos quedamos por aquí, no tardarán en enterarse. ¿Has pensado en América? Pregunté con delicadeza. En las colonias, quiero decir. Se frotó la nariz dubitativo. No, no lo había pensado. Probablemente allí estaríamos a salvo de la corona, pero... Guardó silencio pensativo. Cogió su cuchillo y le hizo varios cortes nítidos a la naranja. Luego empezó a pelarla. Allí nadie te perseguiría, le señalé. Sir Percival no tiene interés en detenerte fuera de Escocia. Solo le serviría de algo detenerte allí. La Marina Británica no puede seguirte por tierra y los gobernadores de las Antillas no tienen autoridad alguna en las colonias. Es cierto, dijo lentamente. Pero las colonias... Cogió la naranja pelada con una mano y empezó a tirar de ella. Aquello es territorio salvaje, ¿no? No me gustaría ponerte en peligro. Me eché a reír y él me miró con aspereza. Sin embargo, al adivinar mis pensamientos, esbozó una sonrisa triste. Bueno, bastante peligroso ha sido arrastrarte por el mar y dejar que te secuestraran en un barco asediado por una epidemia, pero al menos no te han devorado los caníbales. Todavía. Me dieron ganas de reírme otra vez, aunque su voz desprendía un tinte amargo y me mordí la lengua. En América no hay caníbales, observé. Claro que sí, replicó acalorado. Imprimí un libro para una sociedad de misioneros católicos donde se hablaba de los paganos iroqueses del norte. Atan a sus cautivos y los cortan en pedazos. Después les arrancan el corazón para comérselos ante sus propios ojos. ¿Primero les comen el corazón y después los ojos? ¿No? Dije riéndome, no pude evitarlo. Mi risa le molestó.
Bueno, lo siento, pero no puedes creer todo lo que lees. Y por otra parte, no pude terminar. Me apretó el brazo con tanta fuerza que me hizo gritar de sorpresa. Escúchame, diablos, me dijo. Eso no es una broma. Supongo que no, balbuceé. No era mi intención burlarme de ti, Jamie. Pero pasé casi 20 años en Boston. Tú nunca has puesto un pie en América. Eso es cierto, dijo con serenidad. ¿Qué crees que el lugar donde vivía se parece en algo a como es ahora, Sassenage? Bueno, empecé a decir, pero entonces guardé silencio. Aunque había visto un buen número de edificios históricos cerca de Boston con placas de latón que atestiguaban su antigüedad, la mayoría de ellos se construyeron después de 1770 y gran parte muchos años después, y amén de algunos edificios. Bueno, no, admití, pero no todo es territorio salvaje. Hay ciudades, algunas importantes, de eso estoy segura. Me soltó el brazo y se reclinó. Aún tenía la naranja en la otra mano. Supongo que sí, dijo despacio. No he oído hablar de las ciudades, solo sé que es un lugar salvaje y muy bonito. Pero no soy tonto, Sassenach. Su voz se endureció un poco y hundió el pulgar en la naranja partiéndola por la mitad. No creo cualquier cosa que digan los libros. Por el amor de Dios, y yo mismo los imprimo. Sé muy bien qué clase de charlatanes y tontos los escriben. Los he visto. Y te aseguro que conozco muy bien la diferencia entre un cuento y un hecho histórico grabado a sangre fría. Estás bien, dije, aunque yo no estoy tan segura de que sea tan fácil discernir la diferencia entre un cuento y un hecho irreal. Pero aunque lo de los iroqueses sea cierto, te aseguro que no todo el continente está lleno de salvajes sanguinarios. Eso sí que lo sé. Es un lugar muy grande, ¿sabes? Añadí con suavidad. «Mm», dijo poco convencido. Sin embargo, volvió a centrarse en la naranja y empezó a dividirla en segmentos. Es curioso, comenté con melancolía. Cuando decidí volver a ti, leí todo lo que pude sobre lo que eran en esta época Inglaterra, Escocia y Francia para saber qué debía esperar. Y ahora estamos en un lugar del que nada sé, porque nunca se me ocurrió que cruzaríamos el océano teniendo en cuenta tus terribles mareos. Eso le hizo reír de mala gana. Ya bueno, uno nunca sabe qué es capaz hasta que tiene que hacerlo. Créeme, Sassenach. En cuanto recupere a Ian sano y salvo, no volveré a pisar un barco en toda mi vida, como no sea para volver a Escocia cuando haya pasado el peligro, añadió a modo de conclusión. Me ofreció un gajo de naranja que yo acepté como ofrenda de paz. Hablando de Escocia, aún tienes tu presa en Edimburgo, observé. Podrías hacértela enviar si nos estableciéramos en una de las grandes ciudades americanas. Al oír aquello levantó la cabeza sorprendido. ¿Crees que sería posible ganarse la vida con una imprenta? ¿Hay tanta gente allí? Solo las ciudades importantes necesitan un impresor y alguien que venda libros. Sí, en Boston, en Filadelfia, en Nueva York todavía no. No, no creo. Quizá Williamsburg. No sé cuáles son, pero hay varias ciudades lo bastante grandes como para necesitar imprentas. Las que tienen puerto, seguro. Recordaba los carteles que decoraban las paredes en las tabernas de Lihrab. En ellos se podían leer las fechas de embarques, llegadas, ventas de mercancías y puntos donde reclutaban marineros. Ese fue un ruido reflexivo. Sí, bueno, si pudiéramos hacerlo. Comió despacio un trozo de fruta y preguntó de sopetón. ¿Y tú? Lo miré sorprendida. ¿Y yo qué? Me miraba fijamente observando mi expresión. ¿Te gustaría establecerte en un lugar así? Bajó la vista para separar la fruta. Porque tú también tienes tu trabajo. Levantó la cabeza y me sonrió con ironía. En París descubrí que no podías renunciar a él. Y tú misma has dicho que no habrías venido si la muerte de Menzies no te hubiera impedido seguir haciéndolo donde estabas. ¿Puedes curar en las colonias? Creo que sí, musité muy despacio. A fin de cuentas, en todas partes hay enfermos y heridos. Lo miré con curiosidad. Eres un hombre muy extraño, Jamie Fraser. Tragó el resto de la naranja entre risas. ¿De veras? ¿Por qué lo dices? Frank me quería, dije muy despacio, pero había partes de mí con las que no sabía qué hacer, cosas que no comprendía o que lo asustaban. Miré a Jamie. A ti no te asusta. Estaba agachado sobre una segunda naranja y movía las manos con destreza mientras la cortaba con su cuchillo, pero pude ver la débil sonrisa que apareció en sus labios. No, Sassenach, no me asustan, solo cuando veo que pueden ser peligrosas. Resoplé.
Tú me asustas por la misma razón, pero supongo que no puedes hacer nada para solucionarlo. Se rió. ¿Y qué crees que como... ¿Y crees que como yo tampoco puedo hacer nada al respecto, no debo preocuparme? No he dicho que no debas preocuparte. ¿Acaso crees que yo no me preocupo? Pero es cierto que no puedes hacer nada. Vi cómo abría la boca para discernir, pero cambió de idea y se volvió a reír. Alargó el brazo y me metió un trozo de naranja en la boca. Bueno, tal vez no, Sassenach, pero tal vez sí, aunque ya he vivido lo suficiente para que no me importe tanto, mientras pueda quererte. Enmudecida por el jugo de naranja, lo miré sorprendida. Y te quiero, dijo con suavidad mientras se inclinaba sobre la litera para besarme. Sus labios eran cálidos y dulces. Luego se retiró y me acarició la mejilla con delicadeza. Ahora descansa. Dentro de un rato te traeré un poco de caldo. Que estén bien, que pasen un hermoso fin de semana y otra compañera les leerá el final de Sopa de Tortugas.